Amén, gloria a Dios. Qué hermoso cuando uno dice que sí al Señor siempre. Y bueno, las circunstancias vienen, ¿verdad? Sé que todos estamos rodeados de circunstancias, pero como cantábamos esta canción tan hermosa, Él es fiel, Él cuida de nosotros, no nos abandona nunca. Y así ha sido en esta semana. Damos gracias a Dios y a la iglesia también, que siempre está presente, nos acompaña, nos alienta, nos visita. Tendremos un mes y medio más o menos de buscar actividades diferentes, así que Pedro puede ir visitando sus casas. Si lo quieren invitar, él va a estar contento porque, bueno, hay mucha paciencia y es un niño que hace mucho deporte, hace fútbol, ballet, muchas cosas, y ahora sabe que tiene que quedarse quieto, ¿no? Qué desafío para un niño. Pero son procesos y el Señor nos permite, y una cosa que el Señor me decía en esta semana era que ellos también tienen que aprender desde pequeños a pasar los procesos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque a veces, si fuera por los papás, los cubriríamos en un papel que no les pase nada. Pero cuando vivimos esto, ellos también aprenden, como veíamos recién en la presentación, ¿verdad? Ellos aprenden de lo que ven de nosotros, de cómo nos paramos frente a esas circunstancias. Y en esta mañana, que es una hermosa mañana, una bendición tan hermosa, sabe que delante de ustedes, con todo el temor delante de Dios, les quiero compartir un mensaje que, como bien decía el pastor, hace tiempo que Dios lo ponía en mi corazón. Y cuando me llegó ese mensaje, que cuando llega un mensaje del pastor Ezequiel, uno sabe que algo, y llegó ese mensaje ya hace varios tiempo, yo sabía cuál era la palabra. Y le daba gracias a Dios por eso, porque no es fácil, porque no es una palabra que a veces uno puede vivir experiencias personales y es válido, pero yo decía, Señor, vos querés hablar a la iglesia y es tu iglesia. No es, bueno, puedo contar y explicar un tema, puedo enseñar de algo. No, es un mensaje a tu iglesia. Y le pedí al Señor con mucho temor que Él sea el que pueda ir poniendo cada palabra. Y eso es lo que anhelo en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo hablándote. Sé que lo va a hacer en un punto o en otro, pero que Él sea hablando a nuestro corazón. Y antes de empezar, quería preguntarles y que tratemos de imaginar en esta mañana que a cuántos nos gusta juntarnos a comer. Bueno, verán que hay una mesa acá y hay una imagen ahí que tiene muchas imágenes donde hay personas compartiendo tiempo, ¿verdad? Yo no voy a mirar atrás para no darme vuelta, pero usted lo va a poder ir viendo. Creo que en nuestra sociedad, y más que nada los argentinos, tenemos esa característica de juntarnos, ¿verdad? Ya sea con un matecito, con las chicas compartiendo algo rico, algo dulce en la tarde, somos más de la merienda, otros en el desayuno, otros en algún momento. Así sea que admiro esto de los hombres. Se van a jugar al fútbol, pero cuando termina, ¿qué hacen? Ay, bueno, asado, pero también, ¿qué otra cosa? Vamos a lo más simple. Asado a los que pueden. La coca, no falta la coca, ¿verdad? No falta ese momento. Por ahí a mí como mujer eso no lo entiendo, pero yo sé que en esa cultura del deporte, del fútbol, está el reunirse, está el compartir con otros, porque Dios nos creó así. Cuando Él creó y pensó al hombre desde el comienzo, y el Génesis, sabe que el Génesis tiene el inicio de todo. Si leyéramos y estudiáramos bien el inicio y el Génesis, entenderíamos tanto. Él nos creó y cuando creó al hombre lo vio solo y pensó en formar otra persona más. Y creó a la mujer y ahí les dio que ellos sigan procreando y llenando la tierra. O sea que me imagino a Dios pensando la tierra llena de personas y de personas que no iban a vivir aisladas en una isla por ahí nomás, sino personas que iban a formarse familias, que se iban a construir vínculos, que se iban a hacer. Cuando Jesús vino a la tierra y caminó con sus discípulos, hay un pasaje que lo mencionamos muchas veces, cuando nos preparamos, me acuerdo en una temporada de grupo pequeño, también venía a memoria este pasaje en Marcos, que dice que Él había designado esos 12 para estar con Él y para enviarlos a predicar. Cuando uno estudia y lee la historia de Jesús, ve tantos momentos de Él sentado en una mesa compartiendo con otros. Me gusta ver esa serie de Chosen que lo figura tan bien.
porque uno lee su palabra, pero se lo imagina y cuando lo ve ahí, dice, wow, qué hermoso en ese lugar. Yo creo que seguramente era uno de sus lugares más preferidos para estar y para habitar. Te di algunas pistas, no sé si pensás o te imaginás de qué vamos a hablar hoy. Hay una frase que dice, el cristianismo no puede entenderse como algo exclusivamente personal, sin la necesidad de ser experimentado con otros. Mira al que tenía al lado y decirle, estoy acá para experimentar mi camino a la fe con vos. No solo, sino juntos. ¿Se imaginan de lo que vamos a hablar? Leía una imagen de un líder de la iglesia cristiana que me gusta y que leo, y que decía esto, y a ver si pueden descubrir qué es. Dice, si te llevas mal con ella, estás en problemas con su novio. Ella se llama iglesia y él se llama Jesús. Estamos acá reunidos como un solo cuerpo, como su iglesia. Y hoy les quiero invitar a que podamos sentarnos. De alguna manera figurada es esta mesa, que hoy podamos sentarnos todos a la mesa y poder reflexionar y pensar en esto tan hermoso que estuvo en el diseño de Dios en el inicio, que es su iglesia. Qué lindo es estar sentado en la mesa, ¿verdad? En un mundo que corre y que vamos muy deprisa, esos momentos a veces pasan desapercibidos, ¿no? Hablamos en las familias, las distracciones, ¿sí? Nos sentamos a veces a las corridas, a veces el almuerzo es el momento de encuentro o a veces la cena, pero hay momentos donde estamos sentados a la mesa. Y en ese mundo que corre, como iglesia, somos llamados a sentarnos a la mesa, a la escucha, al interés por el otro y por sobre todo a ser una comunidad que ama, la iglesia relevante que cuida y abraza. Ese es su llamado para mí, para vos que estás hoy acá y sos parte de esa iglesia. Esta mesa podría cambiar de forma, podría tener otro mantel, podría ser más alta, más larga, tener más sillas y un montón de cosas. Pero su esencia siempre, pero siempre va a ser la misma. No importa cuál es la forma, porque el sentido de esta mesa es que justamente nos podamos sentar a su alrededor y compartir con otro. Nosotros en esta congregación, y si usted tiene su agenda, recordaba en una de las páginas, dice ahí los valores o el ADN, que lo trabajamos muy bien hace un año atrás, toda una serie hermosa que podemos volver a escuchar. Y me gusta porque hay una frase que dice, el olor, el perfume que queremos que tenga. El perfume, yo pensaba en eso, la esencia que anhelamos como hijos y que entendemos porque su palabra, y ahora lo vamos a ver, nos lo dice, tenemos que tener como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nuestro aroma como familia. Y vamos a ir recordándolos a cada uno de ellos en medio de la reflexión. Y el primero que me gustaba destacar dice alegría de vivir. Vamos a pasar a la otra imagen. Ahí está, muy bien, gracias. Alegría de vivir. Esa frase quizás les suena a los que se fueron sumando a esta congregación, sepa que estos valores son parte y los seguirán siendo, ¿sí? Como bien nos han enseñado como ese ADN. La iglesia no está para aguantarla, sino para disfrutarla. Y qué hermoso es poder sentarnos y disfrutar, ¿no? Cuando estamos sentados a la mesa y estamos mirando la hora, uy, ¿qué pasó? Mirando el telefonito a ver si llega una notificación y así me tengo que ir a algún lugar, ¿verdad? Porque no, uy, no, la verdad que tengo que escuchar, ¿no? A mi hijo que está enojado porque se peleó con el no sé quién en la escuela. Y pasan esas cosas en las mesas de corriente, ¿no? De todos los días. Pero ese lugar como iglesia está para ser
disfrutado. Y vamos a pensar algunas ideas que tienen que ver con estos valores, con nuestro ADN como iglesia. Y el punto número 1 dice, es una mesa donde se construyen vínculos. No sé cuántos siguen, y acá voy a hacer un paréntesis como un chivo, dirían, ¿no? Que tenemos unos videos, unos podcasts hermosos de nuestra pastora Sabri, que Dios usa para hablarnos a los que somos papás, nos bendicen tanto. Mire, yo leo un montón de cosas de maternidad, pero esas verdades cortitas, 10 minutos, me inyectan, me recuerdan. No sé si todos sabían, están en las redes sociales, pero si no, véalos. Cada viernes ahí se suben, ¿no? Y algunos estamos como atentos, y si no, quedan grabados. Y esta semana, ¿qué decía el de esta semana, el día viernes? ¿Qué hablaba? Que esa imagen con las cintas. De los vínculos. De los vínculos. Me pareció tan hermoso ese gráfico. No podemos estar en una familia sin vincularnos genuinamente con otros. Las relaciones genuinas y profundas se han vuelto un bien escaso en nuestros días y casi en peligro de extinción para el futuro. Casi en peligro de extinción por muchos motivos. Se vuelve algo que se está perdiendo, el estar, el compartir. Y le voy a invitar a leer un pasaje que conocemos, que está en Hechos 2. Yo voy a leer algunas partes en una versión. Van a ver que uso distintas versiones porque cada una usa palabras que nos ayudan a entender mejor. Este contexto usted bien ya lo conoce. No me voy a ir profundizando sobre eso porque usted lo sabe, qué estaba sucediendo en Hechos, la iglesia que estaba surgiendo. Y dice el capítulo 2, versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Sabe que cuando yo era pequeña y leía este pasaje, yo decía, pero entonces no estamos haciendo nada de esto? Como que me costaba entender, imaginar si esta era la iglesia, qué estaba sucediendo. Claro, después con los años entendí de que esto había sido escrito en un contexto donde la vida era muy diferente, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Y eso tiene que ver con esta forma en que algo se llevaba adelante. Pero más allá de la forma que ha podido cambiar a lo largo de los años, lo importante y que está ahí remarcado en el pasaje es la esencia por la cual estaban reunidos. No tenía que ver la forma, sino la esencia. En unidad, unánimes, en un sentir. Había un mismo espíritu, un mismo Señor a quien adoraban, a quien seguían, a quien estaban dispuestos a dar su vida, porque en esa época, vaya que la iglesia vivía una persecución tan difícil de atravesar, pero ahí estaban, unidos y unánimes. En la otra versión dice comunión fraternal, trato familiar, comunicación. Siempre cuando hablamos de la iglesia lo pensamos como una familia. Podemos haber cambiado las formas diferentes de vincularnos, pero el vínculo es necesario. Nuestra congregación, y yo digo, Señor, no sé por qué, porque sé que la semana que viene vamos a arrancar la nueva temporada de grupos pequeños. ¿Amén? ¿Sabía eso? Y los líderes se han estado preparando y actualizando en este tiempo, porque hay cosas que se van actualizando de las formas. Pero hay una esencia que no puede perderse. Y es esa mesa donde acompañamos al otro. Y ese acompañar es en todo tiempo. Dice 1 Corintios 12, 25 al 26, sino que sus miembros, y sabemos que está hablando del cuerpo de Cristo, se preocupan por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre,
los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Esa es la esencia de la iglesia que construye vínculos. Vínculos que acompañan en todo tiempo. Una iglesia que construye vínculos que restauran. Dice Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Que restauran. Esa imagen de una restauración con ternura. Que ayudan, en otra versión dice, ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Cuando alguien que quizás está sentado en esta mesa, quizás hasta aún ha querido salir de ella o ha desertado o ha cometido un pecado o ha caído, que sabemos que todos somos pecadores. Pero cuando alguien está ahí cayendo, hay una iglesia, hay un vínculo que restaura. Sabemos que el Espíritu Santo y Dios hace la obra, pero nosotros somos parte de extender esa mano, esa mirada con ternura y humildad. El vínculo donde es un vínculo seguro. Dice Santiago 6:16, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. La práctica de la confesión es algo que muchas veces se ha perdido. Quizás alguna vez abrimos nuestro corazón y nos fallaron. Manosearon esa confianza que le habíamos depositado, o porque lo primero que recibimos al contarlo fue una mirada o una palabra de juicio. Y ahí aparecen dos valores, parte de nuestro ADN más. ¿Se acuerdan? Quizás se acuerdan, si no me ayudan. La autenticidad y la gracia audaz. Buscamos ser cristianos. Esta frase yo la saqué textual de nuestra agenda y me pareció un resumen tan claro de esta esencia. Buscamos ser cristianos reales, sinceros, honestos y vulnerables ante otros. Aceptamos a otros tal cual son. Permite equivocarse, da oportunidades, no condena, ofrece libertad. Yo crecí desde pequeña en el camino del Señor y siempre creí que la confesión era únicamente a Dios y ya está, ¿verdad? Vos hablás con el Señor, pedí perdón por tus pecados y quedaba ahí. Y es verdad, su palabra dice que confesemos nuestros pecados a Él y Él es fiel y justo para perdonarnos y es a quien accedemos y tenemos libertad para acceder. Pero con el correr de los años me di cuenta que esa era una verdad, pero que me faltaba otra parte importante. Y eso creó en mí una coraza de orgullo, de hipocresía, al querer mostrar una imagen perfecta de mi vida como cristiana. Y sobre esa idea me paré por muchos años, pero por muchos años. Hace un año atrás comprendí la importancia de la confesión. ¿Saben cómo? Sentada alrededor de una mesa. Fue en un tiempo de grupo pequeño, rodeada de mujeres que estaban dispuestas a abrir su corazón y a practicar la confesión. Y si me emociona es porque de verdad que viví muchos años con un orgullo muy grande en mi corazón, pensando que mi vida estaba muy perfecta y que yo era de las que hacía todo bien. De hecho, las personas me decían, qué excelencia y esto, y a mí la verdad que esa mochila yo no la quería llevar, porque yo sabía que adentro mío no era todo perfecto. Eso fue en un marco de respeto, de confianza, en acuerdo, con un compromiso de confidencialidad. Estábamos sentadas, pero todas sabíamos que para ninguna
Era asombro lo que otra podía contar y abrir su corazón. No había palabras ni miradas de juicios, solo un oído, un pañuelo para secar las lágrimas, nunca faltaba. Y un corazón dispuesto a abrazar y acompañar el proceso que el Espíritu Santo comenzaba a hacer. Porque ni siquiera era mi palabra. Yo podía ver cómo en ese tiempo, al abrir el corazón, el Señor iba sanando, iba sacando a luz aún lo más oscuro que estaba a mí. Las mujeres sé que recordarán eso y después al final una dijo, la verdad es que yo pensaba una cosa de vos. Y es verdad, es que a veces las imágenes, ¿no? Parecen una cosa, pero para bien lo dijo, ¿verdad? En el sentido de, me di cuenta de que vos también pasás cosas. Sí, claro que sí. También uno es procesado, también uno lucha, porque el pecado, la carne, está ahí. Y para pensar en este punto, ¿qué tipo de vínculos estamos construyendo en esta mesa, en la iglesia? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en ello? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Soy un lugar seguro para otros? En esta mesa todos somos parte. Ese es el segundo punto, todos somos parte. Dice 1 Corintios, todos ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro necesario de ese cuerpo. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y esta enseñanza hemos escuchado muchas veces, pero el Espíritu Santo me llevaba a pensar en esto. Vivimos en una sociedad donde ponen menos la edad adulta, ¿verdad? Los ancianos cada vez más desvalorizados, la infancia completamente corrompida y parece ser que el ideal es el hombre o la mujer de casi 30 o ahora ya casi más, 35, 40. Si puede estar solo, progresando en la vida, haciendo cosas, ¿verdad? Y todo un modelo que la sociedad y el mundo quiere instalar. Pero en esta mesa, en esta iglesia, fuimos llamados a honrar a las generaciones que nos precedieron, que abrieron brechas y caminos donde muchas veces no había nada en el camino de la fe. ¿Cuántos ejemplos y personas se te vienen en este momento? Avancemos a lo que está adelante, procediendo y preparemos el camino para las siguientes generaciones. Eso tiene que ver con otro valor que ponemos sobre esta mesa y es la relevancia, estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar a la siguiente generación, porque esto es de generación en generación. No se terminó en un momento. A mí, si hay algo que pienso mucho, es en la iglesia que vendrán mis hijos, ¿verdad? Porque uno, como madre, muchas veces pienso en eso. ¿Qué iglesia les quedará a ellos? ¿Qué iglesia construirán? Porque ellos van a continuar y oramos y bendecimos a los niños y a los jóvenes. Pero necesitamos de las voces y de las palabras de aquellos que han caminado ya años en la fe, que tienen quizás más edad, pero una sabiduría prodigiosa que yo personalmente la necesito. Necesito de esa mujer, de esa madre que ya transitó lo que yo transité. Cuando nosotros éramos mamás jovencitas, más jóvenes que ahora, nos juntábamos en la mesa a tomar mate y lloraba. Era una de, ¿verdad? Mis amigas saben de esto. Y era como, hoy mi hijo y esto, y todo era un problema. Y yo digo, ¿cuánto necesitamos en esos momentos esas mujeres que ya, y muchas veces escuchaba, ¿no? Esas mujeres que ya transitaron seguramente la maternidad y un proceso en su vida que tanto nos alienta, nos da sabiduría. Saben que tuve la oportunidad hace muchos años de conocer un hombre que era parte de la congregación. Yo recién comenzaba a ser parte en Villa Carlos Paz. Y una de sus pasiones era el deporte, particularmente el fútbol, le gustaba mucho. Esta persona reunía un grupo de jóvenes que algunos eran parte de la iglesia, pero otros no. Estaban por ahí, participaban de torneos,
donde sea que había, ahí iban. Pero por sobre todo era una persona, un hombre ya de edad avanzada, que enseñaba, que corregía, que escuchaba, que a veces sus palabras podían sonar un poco duras, pero estaban cargadas de amor. A él iban a pedirles consejos y también a cortarles cada metida de pata a estos jóvenes que podían estar cerca. Vaya que había que ser valiente como joven para eso. Lo hacían porque habían generado un vínculo de confianza tan cercano. Esta persona no llegó a vivir muchos años. Su partida fue sorpresiva y esporádica. No llegó a ver a esos jóvenes crecer, pero sembró en una generación que hoy sigue caminando en la fe. Y quizás se te vengan a la mente alguien así, porque todos nosotros tuvimos o tenemos a alguien, a una persona que ha invertido tiempo, oración, palabras, compartir, que ha invertido. Somos el resultado de inversiones de varias personas. ¿Se te viene alguien a la cabeza, a la mente? Esta semana se me venían muchos, particularmente mis líderes de jóvenes que fueron tan claves en mi crecimiento, en mi vida. Daba gracias a Dios por ellos, porque en esta historia todos tenemos personas adultas que estuvieron presentes y fueron motor de nuestra vida espiritual. Y necesitamos seguir teniéndolos. Y los niños necesitan padres y personas que amen y abracen, abuelos, tíos. Y los jóvenes necesitan hermanos, abrazos. Todos nos necesitamos. La relevancia, estar dispuesto a dar una milla extra por esa generación que sigue. Dice el pasaje, otro punto dentro de esto, es que no solo dentro de esta mesa todos somos parte, sino que cuando nos sentamos a la mesa, de una u otra manera pasa algo. Y es que todos estamos a la misma altura. ¿Verdad o no? Salvo que yo no lo voy a hacer porque no quiero accidentarme, ya tengo uno en casa. Salvo que yo me quiera parar y estar por arriba. Estamos todos a la misma altura. Pablo en la primera carta a Timoteo expresa y dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Gálatas 3:28, ya no hay judíos, ni gentil, ni esclavo, ni libre, nada de eso que nos diferencie, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Somos personas rotas, pecadores, personas que caminamos en la vida y necesitamos todos a un único Salvador, y ese es Jesucristo. La humildad es ese valor, esa parte del aroma, del perfume que me posiciona en el lugar que me corresponde delante de Dios y delante de mis hermanos. Es una virtud, consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades de uno y obrar de acuerdo a eso. No solo que yo reconozco mi debilidad, sino que también obro en relación a eso y puedo acercarme y vincularme y mirar a todos los que están a mi alrededor con esa óptica y esa mirada. La iglesia es como una mesa, no voy a decir es una mesa, no la voy a definir, pero pensando en esta mesa donde todos servimos. Yo traje platos y bueno, a mí me encanta poner la mesa y recibir gente en casa. Saben que disfruto de esos tiempos, pero todos y cada uno de nosotros fuimos llamados a servir y a poner la mesa. Hay un pasaje, una historia muy conocida, y sabe que recuerdo tan claro esta palabra cuando la dio el pastor Agustín, que se puso la toalla y hizo toda esta gráfica de Jesús que estaba sentado con sus discípulos. Y decía,
sí, yo soy el maestro y les he lavado los pies después de que había ocurrido esto. Y así como yo lo hice, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Su palabra dice, así como Él ha venido a servir y a darse por completo. Es el llamado nuestro. Pasión por el servicio. No solamente ejercitando y poniendo los dones que Dios nos ha dado, sino estando dispuesto a dar a otro. Para tomar forma de siervo, dice esta frase de uno de los valores que dice pasión del servicio, hay que sacarse el manto y tomar la toalla. Hay que sacarse y tomar, yo lo voy a hacer gráfico, lo voy a poner en palabras de esta mesa, tomar los platos, la mesa y todo lo que podamos hacer alrededor, porque no hay nada más lindo que prepararla. Y que cuando llega alguien, poder servirle y darle y bendecirle. No importa si comenzó este domingo o viene hace 20 años. Él forma parte y yo fui llamado a estar al servicio. Una mesa, dice esta frase, Él desea una iglesia. Perdón, me equivoqué ahí. Vamos al punto 4 y ya vamos a ir terminando. Dice, una mesa que se extiende a otros. Una mesa que se extiende a otros. Él desea una iglesia y un cuerpo rendido y dispuesto a expresar su corazón y a continuar con su misión en la tierra. La gente, las personas no ven a Dios, pero sí pueden ver a las personas que seguimos a Jesús y que vivimos y que hemos decidido vivir para Él. Ellos pueden ver a la iglesia. Amamos a Dios y amamos a las personas mostrándoles a Jesús a través de nuestra propia vida. Dice Mateo 25, 35 al 36, Jesús, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me vistieron. Y el rey los responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Otro valor dentro de nuestro ADN, la generosidad. Oídos y manos, porque a veces solo lo asociamos a lo material, pero como yo le decía hoy, los vínculos y la escucha es un bien muy preciado, pero en peligro de extinción en esta sociedad. Una iglesia que no es enemiga de nadie, más bien alternativa de todos. Pensar que cuando quitamos las ideologías, solo quedan hombres y mujeres necesitadas de Cristo. La mujer samaritana en la palabra, Jesús caminando y viendo una mujer con tanta cosa y tanta historia, pero ella necesitaba una sola fuente de vida y esa era la persona de Jesús. Cuando fue la época de los pañuelos verdes y pañuelos celestes, me tocaba transitar la escuela y la verdad que era una situación muy incómoda, muy difícil, porque mis alumnos se peleaban y era todo un dilema y un debate, y se instaló un debate social con un tema tan delicado. Y como iglesia, nuestro pastor Yedro predicaba a inicio de este mes, la iglesia que espera, y decía, la iglesia fue llamada a predicar la verdad y a poner la verdad sobre la mesa. Claro que es así, pero entendiendo que no es una lucha ahí carnal, que es su verdad y esa es la que da fruto y llena, y es el Espíritu Santo el que convence. Pero que detrás de cada una de esas mujeres que se levantaban a proclamar o que se identificaban con esa ideología, detrás de esas mujeres había una historia, una vida de dolor rota completamente, de abuso, de violencia, de muchas cosas. Porque ¿sabe qué? Yo me tomé el tiempo de sentarme y escuchar por qué. ¿Por qué defendían esa idea que para mí era indefendible? Y ¿saben qué?
en cada una de esas jóvenes y en muchas de ellas escuché historias tan dolorosas. Y ahí entendí, dije, claro, es que este es el momento donde tu persona, Jesús, tiene que ser predicada. Este es el momento donde yo tengo que presentar a la única fuente de agua de vida eterna que eres tú. Todos tienen una historia que contar, pero hay que llegar ahí. La iglesia tiene que llegar a esas necesidades reales. No es fácil, sabe que no es fácil, pero con la gracia de Dios es posible. Hemos sido llamados a ser una iglesia que extiende, donde todos pueden ser parte. No sé si viniste por primera vez hoy y quizás escuchaste el evangelio hoy por primera vez. Gloria a Dios, sos parte. Y quien sea o como sea, sos parte. Anhelo ese tiempo. Quiero preparar a mis hijos porque les van a tocar vivir momentos más duros y más hostiles en la sociedad, donde yo no los voy a poder aislar, porque la palabra de Dios dice luz y sal. Pero estoy preparada para recibir en esta mesa, para extenderla, para romper las estructuras, para poder mirar con la mirada que solo Él mira a las personas con amor. Y el último punto, y para terminar esta reflexión: una iglesia donde el anfitrión, y podría decir el invitado especial, y no quiero que sea solo un invitado, anhelo que sea la persona más honrada que está sentada en cada momento en esa mesa, y ese es Jesús. Y quiero terminar con un mensaje, una carta en Apocalipsis 3, ahí, a varias iglesias, pero esta es una iglesia que la iglesia de la Odisea era una ciudad muy rica y por ahí pasaban rutas de comercio, entonces era una ciudad muy importante. Había mucha riqueza, era un centro comercial de los más ricos de Asia Menor en esa época. Y en ese lugar había una iglesia. ¿Sabe que el mensaje cuando uno lo lee a la palabra es duro, verdad? Habla de tibieza, habla de una iglesia indiferente de las personas que eran parte de esa iglesia. Pero el mensaje, aunque parecería ser duro, hay una palabra tan hermosa y esperanzadora y clara. Y dice así en Apocalipsis: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta. Este pasaje es muy conocido, pero este pasaje es a la iglesia. Yo estoy a la puerta. Eso quiere decir que esta iglesia no estaba en la mesa. Estaba en la puerta afuera, golpeando, viendo la indiferencia, mirando para otro lado de aquellos que habían elegido caminar en la fe. Pero Él estaba ahí llamando, y ese es el Dios tan amoroso, que así como insistió con su pueblo de Israel, lo sigue haciendo con su iglesia. Y dice: si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. Entraré y cenaremos juntos. Yo no sé, en este tiempo, sé que el Señor en algún punto te ha hablado, y te pido que cierres tus ojos solamente para que ahora sea su Espíritu el que hable, sea su Espíritu el que ministre, porque esta es su palabra, no es mi palabra ni mi idea. El Señor ha puesto en mi corazón, y con el temor de Dios he puesto sobre esta mesa para reflexionar. Quizás tu lugar en esta mesa, quizás estás dolido, aún con la iglesia o con alguien que te lastimó, con alguien que te hizo mal, y sabe que eso ocurre y seguirá ocurriendo, porque la iglesia no es perfecta. Cristo la va a venir a buscar y la va a hacer pura y santa por la eternidad, pero mientras estemos acá, sí hay cosas que a veces duelen. El Señor me llevó en mi vida a procesar, aún con su iglesia,
Tuve que pasar procesos, muchas veces enojarme, pensar que era injusto tantas situaciones. Pero una y otra vez en mi corazón Él pone ese sello y ese amor, que esa es mi novia, es mi iglesia. Y yo soy parte de ella. Fui llamada a cuidarla. Fui llamada a construir, a caminar en la fe con ellos, con quizás los que nadie quiere o quizás aquellos que han caminado mucho, pero soy llamada como hija de Dios. Soy llamada a mirar con esos ojos de amor, de gracia y de misericordia. Soy llamada como iglesia a caminar por las calles, a entrar a las aulas, a los colegios, a los trabajos, al lugar donde Dios te ha puesto en este tiempo, y a extender esa mirada a aquellos que necesitan de Cristo. Quizás este es un tiempo donde el Espíritu Santo te recuerda a aquellas personas que han invertido en la fe, quizás están o no están en este tiempo, pero que han sido pilares o que lo son y lo están siendo en este momento, en esta casa, en esta congregación. Líderes o hermanos que se han puesto en la brecha, que han abierto la mesa. Quizás te toca comenzar una nueva temporada como líder de grupo pequeño. Gloria a Dios. Y que en cada tiempo donde esa mesa se abre y se extiende en una casa, en un barrio, en una hora feliz, en el merendero, en el lugar que sea que Dios te ha puesto en la carga de estar, puedas mirar antes que todo a los demás, puedas escuchar, que sea un tiempo de escucha, de crecer juntos, de amor, de gracia, de impulso, de enseñanza de su palabra, de caminar en la verdad, de animarnos unos a otros. Esa es la esencia de la iglesia. Yo no me imagino mi vida como cristiana lejos de la iglesia, lejos de los vínculos que Él ha puesto para bendecirme, para encaminarme. Si quizás en este tiempo en tu vida estás ahí como indiferente, puede ser que indiferente al Señor o indiferente a la iglesia, por el motivo que sea. Dice su palabra: hey, ahí estoy golpeando la puerta, iglesia. Si como iglesia en algún momento hemos querido hacer las cosas a nuestro modo, hemos destronado o aún sacado el primer lugar en el área que servimos, en el área que lideramos, donde sea que estamos, es tiempo de que Él vuelva a tomar ese lugar, de que sea el anfitrión de cada cosa que hagamos, que nos enfoquemos en Él, porque no lo estamos haciendo para honra y gloria humana, lo estamos haciendo para el único Rey Jesucristo. Gracias, Señor. Toda la gloria es para Él. Glorificalo con un aplauso, porque es para glorificar su nombre. Y eso es lo que hacemos cuando venimos. No concibo un domingo sin congregarme y ser parte y disfrutar de ese cálido amor, de poder ser unos con otros. En este tiempo quiero compartirles una canción. Quizás puedas correrte, vamos a hacer algo, nunca sé cómo termina, pero el Señor que hace como Él quiere, su Espíritu Santo, que puedas buscar a alguien, quizás es un tiempo para buscar a esa persona que está invirtiendo y ha invertido tiempo en tu vida, que te bendice en esta congregación, o quizás no porque recién venís o sos nuevo, estás comenzando el camino, pero estoy seguro que hay gente, hay personas recién entrado a la oficina y hay personas que se sientan ahí a escuchar. Gloria a Dios por ellos, que vienen cada miércoles. Yo de verdad los admiro, que ponen su tiempo para abrazar a aquellos que empiezan a caminar en la fe. Esa es la esencia más hermosa que podemos tener como iglesia.